Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva entrega de podcast grabado para @forfreeforex. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la situación del dólar y las situaciones económicas que han venido moviendo el precio de la divisa, especialmente en el mercado Forex, y cuáles son las perspectivas a mediano y a largo plazo para el dólar americano. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, te recuerdo que en la descripción de este episodio quedan todos los links a nuestras redes sociales para que nos sigas y te mantengas al tanto de toda la información que estamos subiendo constantemente a las redes. Y también decirte que si tienes alguna sugerencia, comentario, feedback o cualquier tipo de duda que nos quieras hacer llegar a través de cualquiera de esas redes sociales, no dudes en hacerlo. Ahora, vamos a tomar el tema del dólar haciendo un leve recuento de la situación histórica de cómo ha estado moviéndose la economía americana desde el año 2008. No te voy a contar específicamente qué ha sucedido cada año, sencillamente lo que está sucediendo hoy es producto o digamos viene arrastrando las consecuencias de las medidas que se habían tomado para intentar solventar o salvar la economía americana después de la crisis que atravesó durante el año 2008. Durante la crisis o durante el momento en el que la economía americana llegó a estancarse, a llegar a su punto más crítico durante el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008, la Reserva Federal estadounidense, que cumple para Estados Unidos el papel de Banco Central, tomó una serie de medidas para oxigenar su economía. Una de esas medidas, que es como la que en este momento está moviendo con mayor fuerza el mercado americano, fue bajar sus tasas de interés a niveles cercanos al 0%. ¿Esto qué significa un poco como para volver menos denso el tema económico? La tasa de interés es el mecanismo que tiene todo banco central para de alguna manera intervenir el flujo de efectivo que se inyecta en una economía. Cuando un banco, cualquiera sea en el país donde sea que estés, cuando un banco te va a prestar dinero, debe respetar, por decirlo de alguna manera, la tasa de interés fijada por el Banco Central. Es decir, en la teoría económica, el Banco Central inyecta una cantidad de dinero a la economía, en este caso a través de los bancos o del sistema financiero, es decir, que le entrega un dinero a un porcentaje. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Estados Unidos, que es lo que estamos utilizando. Quiere decir que cuando el Banco Central, o en este caso la Reserva Federal estadounidense, le presta dinero a los bancos, se lo está prestando a una tasa de interés cercana al 0%. Casi como decir que le está prestando dinero de manera gratuita. Casi, ¿por qué? Porque pues no alcanza a ser del 0%, pero sí logra ser bastante cercano a eso. Ahora, cuando el banco que recibió ese préstamo lo va a poner a disposición del público, es decir, te va a hacer un préstamo a ti a través de una tarjeta de crédito, a través de un préstamo hipotecario, o te va a prestar para comprar un carro, o te va a prestar, no sé, para consumo sencillamente, te puede ofrecer tasas de interés cada vez más bajas en función de que el Banco Central tiene las tasas cercanas a cero. Entonces, en la lógica de eso, la Reserva Federal estadounidense en su momento tomó la decisión de llevar las tasas casi que a cero como una medida para impulsar o para darle más flujo de efectivo a la economía americana e incentivar el consumo, es decir, incentivar que la gente tuviese acceso más barato al crédito y así poder seguir incrementando o seguir alimentando el ritmo en lo que el estadounidense promedio puede ir gastando a diario a través de crédito, obviamente, o a través del acceso a el dinero en efectivo. Entonces, en esa lógica, esa medida se tomó en ese momento como eso, precisamente como una medida para darle oxígeno a la economía, pero al cabo del tiempo, con la recuperación económica en todos sus factores fundamentales en la economía estadounidense, se empieza a hacer necesario un poco que el mercado, en este caso la Reserva Federal estadounidense, comience nuevamente a establecer unas tasas de interés más acordes a la situación actual del mercado estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Empezar nuevamente a aumentar de manera gradual, obviamente, porque no se puede hacer de un día para el otro algo muy drástico, porque podría quitarle demasiado oxígeno a la economía, es decir, debe hacerse de manera gradual, lenta,
bajo ciertas expectativas, revisando ciertos indicadores, la Reserva Federal va a empezar a subir, a incrementar su tasa de interés nuevamente hasta un nivel que ellos han considerado o que pueden llegar a considerar estable. ¿Y eso para qué? Para controlar o para mantener estable o en un porcentaje, digamos, aceptable la inflación. ¿Qué es básicamente la inflación? Volvemos a la misma explicación que habíamos hecho sobre la tasa de interés. Es un poco el poder adquisitivo que tiene el dinero en la economía. Cuando hay más dinero en la calle, es decir, cuando hay más liquidez en el mercado, vamos a ver un incremento en los precios de los bienes y servicios. Porque en la lógica, como hay más dinero, se puede gastar más. Y en ese mismo sentido, como hay más gente interesada en comprar, en gastar dinero, en comprar bienes y servicios, esos bienes y servicios van a aumentar de precio. Cuando pasa lo contrario, es decir, cuando hay un poco menos de dinero líquido, de efectivo en la calle, cuando me refiero a la calle me refiero en manos del público, se supone, según la teoría económica, que esos precios deben bajar un poco. Entonces, siempre se busca mantener cierto equilibrio entre ese movimiento para que los precios no sean ni demasiado costosos, para que se vuelva pues, un tema inmanejable, y que tampoco se vuelvan demasiado baratos, porque entonces deja de ser rentable para la economía. En ese sentido, entonces, no es conveniente mantener las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo. Todos los indicadores, digamos que en su momento eran catastróficos para los Estados Unidos, se han estabilizado. El empleo está en niveles récord, los salarios están en niveles récord, la demanda de bienes durables, la demanda de bienes y servicios, la demanda de ventas al por menor, todo se ha estado estabilizando. Es decir, todo está hoy en niveles muy buenos, muy aceptables, muy interesantes para la economía estadounidense. Eso ha llevado a la Reserva Federal estadounidense en varias ocasiones a declarar o a hacer públicas sus intenciones de empezar a subir las tasas de interés. Por supuesto, este tipo de medidas económicas y más en la economía estadounidense, que es hoy por hoy la economía más importante que tiene el planeta por su capacidad de consumo y por su capacidad de influencia en el mundo, se hacen a muchísimos años. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que la Reserva Federal tiene proyectado al año 2020 haber hecho un incremento cercano de llevar las tasas a un número cercano al 3%. Sin embargo, eso siempre está condicionado al avance o la evolución de ciertos indicadores. En este caso en particular, o lo que ha estado moviendo últimamente el precio del dólar al alza, ha sido la expectativa, dados los buenos datos que se han estado presentando, de que ese plan de incremento en las tasas se dé más rápido de lo esperado por el mercado. ¿Y eso por qué? A manera de ejemplo, el día viernes, ya te doy la fecha, el día viernes 2 de febrero, es decir, hace 3 días atrás de la grabación de este podcast, la Reserva Federal se encontró con unos excelentes datos de nómina no agrícola generado en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos empleos no agrícolas se crearon en los Estados Unidos? El mercado esperaba que se hubiesen creado para el mes de enero 186,000 o 185,000 empleos nuevos. Sorpresivamente, el dato salió en 200,000 empleos nuevos creados. ¿Y eso qué quiere decir en la lógica económica del mercado? Que hay más personas trabajando y eso genera una presión en eso que te estuve mencionando, que es la inflación, porque más personas con trabajo significa también que hay más personas con capacidad de gastar, con capacidad de consumir, que como te dije es realmente el interés de la Reserva Federal estadounidense que ese ritmo de gasto no se detenga. Así entonces, esa expectativa de que empiecen a subir o a incrementar las tasas de interés vuelve atractiva la compra de dólares como un instrumento de inversión. ¿Y por qué lo generan? Pues básicamente porque como se generan esos buenos datos de la economía, entonces hay cada vez más una expectativa todavía más fuerte de que se incremente la tasa de interés en el mercado estadounidense. Lo que queríamos hacer hoy era un poco explicar esa lógica, qué sucedía detrás de esa lógica en cuanto al movimiento al alza del dólar americano y cómo se estaba proyectando para la economía.
Es así entonces como podemos esperar en un mediano plazo, por lo menos en unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, incluso durante el transcurso del año, un dólar moviéndose al alza. La Reserva Federal ha manifestado que durante el año 2018 planea generar 3 incrementos en el año. Por lo general, esos 3 incrementos se espera se realicen cada trimestre del año, es decir, un incremento según como lo tienen pronosticado el mercado. Ahora, la Reserva Federal puede hacerlo en cualquier momento, solo que suele no hacerlo de manera sorpresiva porque eso genera movimientos muy fuertes en el mercado y no es buena la inestabilidad en el mercado. Así que se espera de parte del mercado que se genere una primera alza en la próxima reunión de la Reserva Federal para realizarse en marzo, el 28 de marzo, si no estoy mal. Puedo equivocarme en la fecha exacta, pero para realizarse en marzo, que se haga un nuevo incremento en el mes de junio, julio, que se mantenga durante esos 2-3 meses y se haga un nuevo incremento en el mes de diciembre. Es decir, 3 incrementos en total en el mes de diciembre para haber creado las condiciones para 3 alzas o 3 incrementos de la tasa de interés hasta finalizar el año 2018. Todo esto, como te estuve mencionando desde un principio, buscando a largo plazo del año 2018 al año 2020, haber llevado la tasa a un 3% de manera gradual, con pausa. Todo esto, por supuesto, estará condicionado a que el mercado americano continúe soportando, es decir, continúe al mismo ritmo de crecimiento sus indicadores principales. Específicamente, porque la Fed lo ha mencionado así, el foco de atención está puesto en el nivel de la inflación. ¿Y por qué en el nivel de la inflación? Porque se vuelve absolutamente necesario que el ritmo de consumo continúe en el ritmo en el que está. Si por alguna razón la Reserva Federal se da cuenta que el haber incrementado las tasas trae consecuencias negativas para la economía americana, por supuesto que podemos ver caídas del dólar. ¿Por qué? Porque eso va a traer como consecuencia la expectativa de que posiblemente la Reserva Federal empiece a tomar revisión, es decir, empiece a tener un poco más de prudencia al momento de decidir continuar subiendo las tasas de interés. Si esta información, si estos datos que te he estado dando el día de hoy te son de interés, te son de valor, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, darle favorito a este podcast para que estés pendiente de toda la información que estamos subiendo constantemente a esta red, específicamente en este formato podcast, pero también te invito a que nos sigas en YouTube, en Telegram, donde tenemos un canal de análisis de información del mercado Forex totalmente gratuito, y en Facebook e Instagram, donde estamos subiendo alguna información, algunos mensajes y tips sobre el mercado y sobre la inversión en Forex específicamente. Para todos, un enorme abrazo, espero que tengan una excelente semana de trading. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, estos pequeños 15 minutos del día que espero sean de gran utilidad para mejorar tu trading y para encontrarle un mejor sentido a toda esta lógica detrás del movimiento del precio en los activos que operamos normalmente. Un abrazo para todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.